Bueno, entremos directo al tema. Hoy vamos a analizar un caso real que, honestamente, es tan fascinante como complejo. Vamos a ver de cerca cómo se construye una narrativa familiar entera, literalmente diseñada para servir como un escudo protector. Y claro, veremos qué pasa cuando ese escudo de repente colapsa, fracturando y luego reconstruyendo por completo la identidad de una mujer. Es un recorrido profundo sobre la supervivencia, el peso inmenso de los secretos y nuestra propia resiliencia. Así que vamos a sumergirnos en esta historia. A ver, la pregunta inicial que plantea este caso es durísima. ¿Cómo se asimila que la propia existencia sea el resultado de una tragedia? Es de esas cosas que nos dejan pensando, ¿verdad? En esta revisión del caso, nos topamos con una ancla psicológica súper profunda. Imagínense por un momento tener que confrontar un origen que está envuelto en absoluta oscuridad. El peso emocional de descubrir que la vida de uno surge de un evento verdaderamente traumático, pues ese es el núcleo exacto de lo que vamos a desglosar hoy, observando las reacciones más instintivas de preservación. Parte 1. Una realidad construida con amor. En esta primera fase de la vida de nuestra narradora, el entorno funcionó exactamente como eso, como un escudo impenetrable. Y es que miremos el contraste absoluto en esta historia. Del lado izquierdo tenemos la narrativa segura, lo que siempre se le contó. A la protagonista se le dijo toda su vida que su madre falleció de anemia, básicamente por una mala alimentación después del parto. Que tenía una tía súper amorosa que la crió y que el padre, bueno, era un total misterio. Pero del lado derecho tenemos la verdad oculta, un espacio completamente en blanco. Imagínense, por 25 años, esta presencia perturbadora estuvo ahí, escondida en las sombras, sin que ella tuviera ni la más mínima sospecha. Y esto nos muestra lo increíblemente efectiva que fue esa barrera protectora. O sea, la tía logró crear un ambiente tan rico en afecto, tan normal y seguro, que literalmente bloqueó cualquier tipo de curiosidad sobre el pasado. En su casa solo había una fotografía de la madre biológica. Nada de abuelos, cero historias de la vida en el campo de donde venían. El nivel de cuidado fue tan pero tan abrumador que simplemente no hubo ninguna razón para mirar hacia atrás o preguntarse por la ausencia de otros familiares. Entonces, el punto clave aquí es entender cómo funcionó este mecanismo. Ojo, esto no fue una traición para nada. La tía aplicó lo que llamamos una mentira piadosa. Fue una movida súper empática y calculada al milímetro. Al ocultar la verdad, ella garantizó que esta niña creciera sintiéndose amada y sobre todo valiosa, en lugar de cargarla con una vergüenza enorme que, seamos sinceros, no le correspondía en lo absoluto. Fue una estrategia de supervivencia psicológica pura y dura. Pero claro, hasta los muros más fuertes a veces ceden. Pasemos a la parte 2. La visita inesperada. Veamos cómo este castillo de naipes se viene abajo. 25. Ese es el número mágico. 25 años exactos de paz, de amor y de total normalidad. Toda una vida tranquila, hasta que un día cualquiera, regresando de la universidad, un golpe en la puerta trajo todo el pasado directamente al presente. 2 ancianos que ella jamás había visto estaban ahí parados, pidiendo hablar con la tía. Y bueno, cuando la tía baja, el tono pacífico de nuestra historia cambia drásticamente. Su reacción no fue de sorpresa alegre, no. Fue de terror absoluto y de un instinto protector feroz. Se puso frente a la joven como un escudo humano y les gritó: «Yo le prometí a mi hermana que a ella la iba a proteger de ustedes dos, así fuera con mi vida». Imagínense el impacto. Esa frase encierra el pacto silencioso de más de 2 décadas. Esos ancianitos indefensos en la puerta eran, en realidad, la mayor amenaza que podía existir. Esta confrontación no dejó otra opción que abrir la bóveda de los secretos. Parte 3. El pasado oculto. Adentrémonos en lo que finalmente salió a la luz. Aquí es donde la revelación cae como un balde de agua fría. El secreto central que la tía guardó con uñas y dientes era que las hermanas gemelas habían sido víctimas de abuso sistemático por parte de su propio padre. Así que ese señor en la puerta no solo era el abuelo de la narradora, sino que como resultado de esos oscuros años de abuso, era también su padre biológico. Es una realidad durísima de asimilar. Y claro, lo primero que uno se pregunta es, ¿por qué no escaparon antes? Bueno, el contexto lo explica todo. Vivían en una vereda súper remota, literalmente aisladas del mundo. La comunicación era casi nula,
y la abuela, la madre de las gemelas, minimizaba todo el tiempo el abuso. Su excusa era que sin ese hombre no tendrían de qué vivir. Entonces, el silencio se volvió la norma dentro de ese hogar rural, dejando a las víctimas completamente atrapadas y sin ninguna vía de escape. Pero es justo en medio de toda esta terrible realidad que ocurre un acto increíblemente valiente. Vamos a la parte 4, el sacrificio de una madre. Fíjense cómo se desencadenan estos días críticos. Fue rapidísimo y muy trágico. El embarazo lo acelera todo. La madre cae en una depresión profunda y la bebé nace prematura, en la semana 0. Llegamos al día 10 y el abuelo exige, con amenazas, que saquen a la bebé de la casa con la excusa de unas vacunas. Y en la hora 12, consumida por un terror insoportable de que este hombre le hiciera a la niña exactamente lo mismo que le hizo a ella y a su hermana, la madre toma una decisión desgarradora, en el poco tiempo que queda sola: quitarse la vida. Sus últimas palabras a su hermana fueron una súplica absoluta: «Prométeme que usted va a cuidar a la niña con su vida, no vaya a dejar que ese señor la toque». Esa fue su última voluntad. Si lo analizamos de cerca, más que simplemente verla como una víctima, su tragedia aquí se enmarca en un sacrificio inmenso para garantizar la seguridad de su hija. Ese mandato se convirtió en la misión de vida de la tía, y es la razón principal de los 25 años de encubrimiento. Con la madre ya fallecida, algunos familiares llegaron de la capital para el funeral. Aprovechando toda esa distracción y con el apoyo de un tío, la tía agarró a la bebé y salió huyendo hacia la terminal de transportes. Literalmente dejó toda su vida atrás, escapando con apenas un biberón para alimentar a la niña. Y así empezó la construcción de esta nueva realidad, lejísimos del campo, lejísimos de todo ese abuso. Ahora veamos las secuelas de todo esto. Parte 5. La reconstrucción de la identidad. Vamos a ver cómo esta brutal revelación transformó por completo su percepción sobre sí misma. Las palabras de su testimonio son súper demoledoras. Al escuchar toda esta verdad de boca de su tía, la primera reacción de la narradora fue una crisis de identidad aplastante. Ella sintió que su mera existencia tenía la culpa de la muerte de su madre. Sintió una vergüenza profundísima, describiéndose a sí misma, y cito sus palabras, como un engendro asqueroso. Es justo en este momento tan doloroso donde de verdad valoramos el trabajo titánico que esa mentira había hecho durante 25 años para mantener alejada tanta culpa. Pero miren esta evolución, porque aquí está la clave de nuestro análisis. Ese espacio en blanco del que hablábamos al principio ya no es solo trauma. Al asimilar la verdad, la historia da un giro total. Sí, el origen fue una tragedia tremenda, pero el hecho de que ella esté viva y bien es la prueba innegable de una protección maternal increíble. Su tía le hizo ver la vida tan maravillosa que habían logrado construir juntas, y todo fue gracias a ese sacrificio inicial tan inmenso. Para entender realmente la magnitud de esta sanación, tenemos que hablar del trauma intergeneracional. Ya saben, esa forma en la que los abusos y los secretos se van heredando. Bueno, pues la tía agarró ese ciclo y lo cortó de raíz. De hecho, estableció un límite inquebrantable. Prohibió rotundamente volver al pueblo, ni siquiera para ir a visitar la tumba de la madre biológica. Cumplió al pie de la letra su promesa de jamás volver a exponer a la joven a ese entorno. El ciclo se rompió para siempre. Y esto nos trae a la gran redefinición final. Enfrentar ese pasado tan oscuro permitió que esa vergüenza aplastante se transformara en algo verdaderamente poderoso. Al final, ella abrazó su origen, no como una culpa o una aberración, sino como un testimonio viviente de la resiliencia y del amor espectacular de dos mujeres. Una que literalmente dio su vida y otra que la dedicó por entero a protegerla. Lo que nos deja con esta gran reflexión final. Si nuestras identidades se forman por las historias que nos cuentan, ¿cuánto poder tenemos realmente cuando por fin nos atrevemos a confrontar y reescribir nuestras verdades ocultas? La historia que exploramos hoy nos demuestra que por muy oscuro que sea nuestro origen, asimilar la verdad tiene el poder de darnos una identidad completamente nueva. Es una prueba increíble de la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer las paces con un pasado doloroso y salir fortalecidos. Nos deja muchísimo en qué pensar sobre nuestras propias narrativas. Ha sido un recorrido intenso. Hasta nuestro próximo análisis.